tercer bloque, La Verdad No Se Mancha, hasta las 15 horas por FM La Patriada. Y estamos en comunicación con Atilio Borón, sociólogo, politólogo y especialistas en tema de América Latina y de la región. ¿Qué tal, Atilio? Mariana Napi te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, todo bien, Atilio. Bueno, en el bloque anterior estuvimos justamente hablando un poco de lo que fueron el último balotaje en Brasil con Amílcar Salas, y teníamos ganas de seguir profundizando este especial, si se quiere, que vinimos a hacer hoy, y preguntarte un poco también cómo lo de Brasil, ¿no? Se vincula o puede también ser un aporte a una reconfiguración que se viene dando en la región, ¿no? Nosotros antes hablábamos también de cómo las derechas, si se quiere, latinoamericanas, y en este sentido ciertas figuras, a ciertos sujetos de la política van encarnando una nueva reconfiguración del escenario regional. ¿Vos cómo lees esto o qué mirada nos podés traer? Bueno, es indudable que estamos en un momento en donde, como vos decís, usando tus palabras, hay un proceso de reconfiguración de todo el sistema internacional, ¿verdad? Está en un proceso de rapidísima mutación, en donde, en el marco más amplio, yo te diría que lo más llamativo, lo que más llama la atención, es el hecho de que por primera vez en 500 años, Occidente está abandonando su posición de liderazgo en el sistema internacional. O sea, estamos hablando de un cambio fenomenal que va más allá de gobiernos y definiciones ideológicas, ¿no es cierto? Desde el descubrimiento de América hasta prácticamente hace 10 años, quien regía el sistema internacional, sea a través de España, Portugal, Holanda, luego Inglaterra y después Estados Unidos, era Occidente, los países de Occidente. Eso se acabó, eso es un cambio, digamos, fenomenal, que marca el fin de una era de medio milenio, y ahora estamos en los albores de un sistema nuevo, emergente, en donde las figuras principales son ajenas al mundo occidental, empezando por China, siguiendo por la India y siguiendo por Rusia, que si bien es en parte occidental, pero como muchos estudiosos lo han demostrado, Rusia es solo en parte occidental. Hay una Rusia asiática muy muy fuerte, ¿verdad? Y una tradición que viene de esa parte del mundo, que no es estrictamente europea, y además Rusia siempre fue periférica a la gran tradición de Europa occidental. Entonces el cambio es enorme, y esto evidentemente afecta la visión de los norteamericanos, que ven que el imperio del cual ellos han sido centro, fundamentalmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, es un imperio que está en un proceso de rápida declinación, y que Estados Unidos también está sufriendo esta declinación, en cuanto a que está perdiendo lugares, por ejemplo, en los puestos a vanguardia en materia de desarrollo tecnológico, un país que se está quedando atrás en todo lo que es la infraestructura, ¿verdad? No podés comparar hoy la infraestructura que tiene China con la que tiene Estados Unidos, esto te lo certifican la Asociación Americana de Ingenieros, un país que no tiene un solo kilómetro de vía férrea de alta velocidad, por contraposición a los casi 14.000 que tiene China, un país que tiene un enorme déficit en el sector público, que es superior al PBI norteamericano a esta altura del partido, y que por lo tanto no puede contener la presencia de países rivales, competidores en su propio patio trasero. Por ejemplo, que los chinos estén planeando la construcción de un canal en Nicaragua habla a las claras de la dimensión fenomenal que tiene este cambio, algo que hubiera sido inimaginable hace apenas 15 años atrás, ¿te das cuenta? Entonces, en ese contexto, el apresuramiento de Estados Unidos de reasegurar la reserva estratégica que ellos tienen, y la reserva estratégica somos nosotros, no tal como Fidel, como el Che, como tantos otros han señalado en innumerables ocasiones. Y por eso todo el apoyo a los gobiernos de la derecha, por eso la desestabilización de los gobiernos progresistas o de izquierda, aún aquellos gobiernos o procesos que no sean procesos así de una izquierda dura, sino más bien tibiamente reformistas, caso de Lula en Brasil, a la Argentina, digamos, con los Kirchner, pero es suficiente que esos gobiernos se planteen una política de unión latinoamericana y de resistencia a ciertos mandatos de los Estados Unidos para que sean objeto de un sabotaje permanente y de una amenaza de desestabilización constante.
Atilio, ¿qué tal? Buenas tardes, Sebastián te saluda. ¿Cómo te va? En este sentido, Atilio, te quiero preguntar sobre la judicialización de la política y un papel protagónico que empieza a tener el Poder Judicial con la persecución a los líderes populares, sea Correa, sea el propio Lula que está en la cárcel, la destitución de Dilma, también la amenaza hacia Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué hacia Fernando Lugo también en Paraguay, exacto, ¿no? Exacto. ¿Qué análisis te merece esa situación? Bueno, mira, hay una nota que se supone que salía hoy en página, pero que va a salir, espero que mañana, que se llama Sicario Judicial, en donde yo digo de que el análisis político latinoamericano requiere hoy, debido a las peculiaridades de nuestra región, la aparición o acuñar un nuevo concepto para designar la aparición de un sujeto tenebroso de la política latinoamericana, que es el juez o el fiscal que utiliza todas las malas artes del derecho para encarcelar y para excluir de la carrera política, la competencia política, a aquellos que pueden ser una amenaza para los intereses dominantes, ¿no es cierto? Los casos que vos mencionás, hay que sumarle lo de Jorge Gras, puesto en prisión sin ninguna prueba en su contra, y habla de claramente la utilización hoy del lawfare, como se dice, ¿no? O sea, la guerra a partir de la tergiversación del derecho, junto con el papel de los grandes medios que tienen un monopolio en materia informativa en todo el mundo, no solamente en América Latina, y junto a legisladores corruptos, que es la nueva tríada que viene a reemplazar a la Escuela de las Américas. Es un poco el argumento que le desarrollo en esa nota, que también voy a publicar en mi blog esta tarde, y va a salir en varios diarios digitales de todo el mundo de habla española, ¿no? O sea que lo que pasó en Brasil es simplemente el caso más extremo, en donde este juez simplemente, en lugar de matar a Lula, lo mete preso, lo saca a la carrera, y a partir de ahí se facilita el triunfo de un delincuente como Bolsonaro, que además, en reciprocidad, al sicario le paga. El sicario no trabaja gratis, lo designa ministro de Justicia, ¿verdad? Y por lo tanto va a ser un hombre que va a tener una influencia decisiva en la reestructuración ilegal, anticonstitucional y reaccionaria de la justicia norteamericana de Brasil a partir del 1 de enero del año próximo. Estamos en una tragedia. Brasil está realmente en el borde de esa tragedia gigantesca, pero bueno, desgraciadamente hubo una cierta desaprensión ante el peligro que significaba Bolsonaro y los grupos que están detrás de él, y además la traición de la derecha llamada democrática, ¿verdad?, comandada por Fernando Henrique Cardoso, que prefirieron el triunfo de un fascista y de un apologista de la dictadura a el triunfo de un candidato que garantizaba el proceso democrático con un reformismo muy moderado, porque nadie puede decir que el reformismo del PT fue una cosa radical al estilo de lo que fue en su mejor momento la Venezuela bolivariana. Claro. Atilio, Lucas te habla, ¿cómo andás? Hola Lucas, ¿qué tal? Atilio, recién estamos hablando de la judicialización de la política como algo que se repite en toda la región, pero también hay otros temas que se están instaurando y que también parece que tienen el mismo discurso en todos los países. Digo, hablamos también de la corrupción, pero también está ahora saliendo el tema de los migrantes, pasa en Estados Unidos, acá en Argentina se habló durante estas últimas semanas, bueno, y también el caso de la idea de no queremos ser Venezuela. ¿Qué análisis tenés de los discursos que estos nuevos procesos vienen instaurando y quieren naturalizar? Bueno, esos discursos tienen una marca de origen, que es los Estados Unidos. Fíjate que yo estuve haciendo una pequeña investigación de campo en Brasil, por ejemplo, en la semana previa a las elecciones, y te digo que vos hablabas con la gente del pueblo de Brasil, en las favelas o los sectores más postergados que los encontrabas en la ciudad o en cualquier otro lugar, y lo que te decían era prácticamente lo mismo que te dicen acá. El gobierno del PT fue un gobierno corrupto, y te dicen Lula se robó todo, faltaba que dijeran Lula se robó un PIB y ya estábamos exactamente en el discurso de la Argentina, lo cual revela claramente que ese discurso tiene una génesis que va más allá de nuestras fronteras. Obviamente es el discurso que Estados Unidos ha implantado a partir de su enorme control de los medios de comunicación,
de los más concentrados, los más importantes, los de más impacto, son todos medios que responden a la hegemonía norteamericana, sin la menor duda, ¿no es cierto? Y instalaron eso, ¿verdad? Y la judicialización es un camino, pero yo lo que digo, cuidado, para que se produzca la judicialización de la política, primero necesitas el papel de los medios y proceder al linchamiento mediático de los líderes que querés encarcelar. O sea, tenés que instalar en la opinión pública que Lula es un ladrón, que Cristina es una ladrona, que Correa es un ladrón, que Glass es un ladrón, que Lugo es un ladrón, y eso lo podés hacer con 30, 40, 50, 60 tapas consecutivas denunciando este supuesto delito, a pesar de que no haya ninguna prueba hasta ahora. Un poco, yo digo, si alguien es un corrupto, yo estoy de acuerdo en que debe ir a la cárcel y que nosotros por ningún motivo debemos defender a alguien que está acusado de un delito de corrupción. Sí. Pero primero tenés que probármelo, porque si no es juicio sin prueba, ¿te das cuenta? Claro. Si se prueba que Lula incurrió en eso, bueno, tiene que ir a la cárcel con gran dolor de todos los que nos jugamos por ese proyecto, lo mismo de Cristina, pero hasta ahora no han probado nada, digamos, hasta ahora no han probado nada. Cuando a mí gente me dice, se afanaron 2 pips, yo digo, pero primero, ¿sabes lo que pesan 2 pips? ¿Cómo haces para llevárselos? Quizás 2 o 3 buques tanques de esos petroleros de medio millón de toneladas de porte y llenarlo y probablemente no te alcanza. ¿Y dónde está esa guitarra? ¿Dónde puede estar refugiada ese dinero? Digo, a la medida en que todo eso no aparezca, ¿te das cuenta? Todo esto son bombas de humo, pero nada más. Y lo mismo con Lula y con Dilma y todo. Atilio, vos recién hablabas de los medios y también estás hablando de construcciones discursivas que se hacen. Digo, sí. Nosotros, el programa tiene que ver mucho con la idea de posverdad, con análisis de medios de comunicación. Y la pregunta es también cómo analizar esta nueva ingeniería comunicacional que tiene que ver con la fake news. Digo, a Bolsonaro, en el proceso de elecciones recientes, se decía que Haddad iba a repartir kits de educación sexual en las escuelas, digo, cuestiones mucho más fake news que eran mentiras, pero ¿cómo analizar vos esta nueva ingeniería comunicacional que se va realizando y se va dando en diferentes elecciones y en los diferentes procesos electorales? Y bueno, la analizo como una perversa obra de arte, ¿qué querés que te diga? Porque han logrado modificar la cabeza a la gente, a pesar de que la gente ve una pared pintada de negro y dicen que es blanco. Entonces, cuando vos ves que un negro en Brasil se vota por Bolsonaro, a pesar de que Bolsonaro una semana antes le dice que ustedes son tan incapaces que no pueden reproducirse por sí mismos, explicando la génesis del mestizaje en Brasil, y que el negro pese a eso va y lo vota, yo, chapó, me saco el sombrero, porque realmente han hecho una obra de arte perversa, de una perversidad impresionante, pero que tiene un efecto muy grande, ¿verdad? Un efecto profundamente pernicioso para la emancipación de esos sectores que de repente votan alegremente a sus verdugos. ¿Qué querés que te diga? Es una cosa que nos debería mover a nosotros a poner a todos los que estamos en el campo de la izquierda, en el campo nacional, popular, a estudiar seriamente cómo es el tema de los de las nuevas técnicas de persuasión política, lo que se llama la neuropolítica, ¿verdad? O el neuromarketing político, porque si vamos a ir con la vieja campaña al estilo de lo que hicimos en el 2015, estamos absolutamente liquidados. O sea, hoy tenemos que tener instrumentos mucho más refinados en concordancia con los instrumentos que tienen ellos, que son instrumentos de un nivel de refinación fenomenal y de una eficacia extraordinaria. ¿Te das cuenta? Esa es mi reflexión. O sea que la judicialización va de la mano, pero primero se requiere que vos le cambies la cabeza a la gente, y estos tipos lograron cambiarle la cabeza a la gente. Mira, a mí me decían en una favela, cuando yo decía, bueno, pero el fome cero, el hambre cero, la ayuda, dice, sí, pero eso eran distracciones para que pudieran robar más. Bueno, cuando vos convencés a un favelado o una favelada, ¿verdad?, que es madre soltera, de que el programa de ayuda social era para que los otros robaran más, y bueno, que sos un genio publicitario, y yo quiero tener uno de esos de mi lado, no para mentir como ellos, pero para hacer que la verdad se conozca. Exacto. Bueno, Atilio, la verdad que lo que vos estás desarrollando es muy interesante, porque al componente geopolítico
también de la judicialización de la política, es necesario también problematizar sobre la identificación del electorado hacia estos personajes. Y en relación a eso te quiero preguntar, ¿qué relevancia vos le das al discurso teleológico, evangelista, digamos, más allá del apoyo de la Iglesia Universal, sino a la idea del mito de Bolsonaro, de la misión, ¿no? Esta semana uno de los primeros discursos que dio Bolsonaro, lo que hacía era, lo dio con el pastor Silas Malafia, y lo que hacía alusión era que su mandato como una misión, ¿no? Claro. ¿Qué análisis te merece eso? Bueno, es que cuando vos lográs, ¿verdad? En primer lugar, yo soy muy crítico de la iglesia evangélica, no por su culto, por su credo, porque yo respeto todas las religiones, la evangélica, la cristiana, la musulmana, la judía, digamos, yo no me meto en ese tema, me meto en los efectos políticos, pero cuando vos convences a una parte importantísima de la población brasileña, ¿verdad?, de que este personaje siniestro es un mesías, y que el tipo en mayo de este año se fue a Israel y se bañó en las aguas del río Jordán y fue bautizado, y su nombre después fue Jair Mesías Bolsonaro, porque eso fue lo que ocurrió. Claro. Y eso se divulgó por todas las redes de Brasil. Y cuando vos vas a un templo evangélico en Brasil, los últimos mes y medio, 2 meses, en esa ceremonia de los templos, a la salida el pastor te daba la bendición, hijo mío, ve con Dios, sigue con Dios, y te daba un papel diciendo, en Río de Janeiro, para concejal fulano, para gobernador mengano, para presidente Bolsonaro, y que lo haces en más de 10.000 templos que hay en todo Brasil. Bueno, estás en presencia de un aparato político fenomenal, además un aparato político que yo me atrevo a decir, por eso lo dije, ¿no? Ahora lo repito, lo dije en uno de mis últimos escritos, es una especie de travestismo del partido bolchevique al estilo de Lenin, con férrea militancia, permanente militancia, un trabajo de concientización y de organización permanente las 24 horas al día. No lo hizo el PP, que no lo hace ninguna fuerza política en América Latina y que lo hacen los evangélicos. Sí. Entonces el problema no es que los evangélicos hayan ganado la conciencia de los favelados en Brasil. El problema es que el PT dejó de lado la tarea de organizar, concientizar a ese sector social, y en política, ¿verdad?, la política repele el vacío, ¿no? Y por lo tanto, lo que no hace bola son nosotros, y por eso son un actor político de primer orden, y lo están empezando a hacer aquí en la Argentina. Perdón. ¿Ok? Sí, ahí está. Quedó claro, ¿no? Sí, quedó claro. Bueno, con estornudo y todo, discúlpame, pero ando medio engripadito. No hay problema. Cuéntame. Bueno, Atilio, te agradecemos mucho esta comunicación. Seguramente te estemos volviendo a llamar, en realidad, para seguir profundizando y otros procesos de nuestra América Latina. Porque esos temas me parecen fundamentales, así que estoy a sus órdenes cuando lo disponga. Muchísimas gracias, Atilio. Que estén bien. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba a Atilio Borón, sociólogo, politólogo.